Doctora Ana María Salazar, permítame, vuelvo con el expresidente César Gaviria. En medio de este fuego cruzado, expresidente, cuando las fuerzas militares están en las calles combatiendo directamente a los líderes y cazando a los líderes de los diferentes carteles, aparecen voces en México que hablan de un cese de hostilidades, un pare al fuego y empezar a negociar. Lo dijo el expresidente Fox, se lo planteó al mismo presidente Calderón. Negociar para encontrar la paz de alguna manera. ¿Usted cree que este negocio de la paz puede llegar a darse con aquellos líderes de mafias y diferentes carteles? No, yo creo que el presidente Fox no tiene razón en eso. Cuando la gente llega a hablar de legalización y el presidente Fox ha hablado de eso en el pasado, yo me he imaginado que él está hablando del consumo y de cómo administrar los problemas del consumo. Uno no puede hacer un pacto de paz con los traficantes de drogas, ni eso funciona, ni eso sirve, y yo no creo que México nunca lo vaya a hacer. Otra cosa es que la respuesta al consumo no deba ser la que hoy tiene México o la que puedan tener otros países de América Latina. Los europeos manejan mucho mejor el tema del consumo de drogas que Estados Unidos, y a veces duele que los Estados Unidos sean incapaces de abandonar el total prohibicionismo en que viven y que no ha generado los resultados que se esperaban, y no miren hacia Europa, que maneja los temas de consumo de drogas de una manera distinta. ¿Y qué es de manera distinta? No legalizando las drogas, sino diciendo que el problema de consumo de drogas es un problema de salud, no es un problema criminal. Los criminales son los traficantes, sí, pero los consumidores de drogas no son criminales, y a veces se pierde mucho tiempo, se pierden muchos recursos, se cometen muchos errores tratando de hacer con los consumidores de drogas lo mismo que se hace con los traficantes. Expresidente, permítame, y adelantamos ese tema en otra parte de la entrevista. En este momento me gustaría saber, en su experiencia como presidente de la República de Colombia, de 1990 a 1994, quizás Colombia en ese momento atravesaba una época muy difícil y muy similar a la que se vive hoy en México. Cuando usted era presidente de la República, ¿usted no trató de tener una mesa de diálogo o de entablar alguna clase de conversación con algunos líderes de la mafia? No, nunca. Hicimos una cosa muy distinta que finalmente salió mal, porque Escobar se escapó de la cárcel y después lo matamos en un operativo. No, lo que ofrecimos fue una solución de justicia, y yo no diría que yo le recomiendo eso al gobierno de México. Yo alguna vez lo he dicho en México, una cosa es salir y a decir, oigan traficantes, vengan y confiesen sus delitos, confiésenlos todos. Si no confiesan alguno, los proceso por esos, solo les paso y yo les voy a dar una condena menor que la que establece la ley. Y su confesión no me sirve sino si lo puedo condenar. Eso es totalmente distinto a hacer una tregua o a darles estatus político o a hacer una negociación con ellos. A mí eso me parece una estrategia equivocada. Lo que hemos venido sosteniendo en la Comisión Latinoamericana y después en la Comisión Global es, miremos el tema del consumo. No se trata, y manejémoslo distinto, también genera muchas muertes, también genera una dispersión de los recursos del Estado, pero a los narcotraficantes no se les puede pedir tregua. A los narcotraficantes, si uno quiere, en vez de ofrecerles la guerra y que los va a cazar como criminales, les puede ofrecer soluciones de justicia. Eso es muy difícil de administrar, porque los narcos y la mafia usualmente siguen delinquiendo, y esa fue la experiencia colombiana. Sí. Pero una cosa es decirles, camine, confiesen sus delitos, y yo los meto a la cárcel 10 años, de sentarse a negociar con ellos un armisticio, o una tregua, o como se llame. Permítame, señor expresidente, volvemos a la Ciudad de México. Doctora Ana María Salazar, el presidente Felipe Calderón ha dicho textualmente, yo no negocio la impunidad de nadie a cambio de gobernar, y es básicamente lo que respalda en la política del expresidente César Gaviria. Usted estuvo en esa época también en Colombia, en los años 90, y vivió muy de cerca ese proceso que se vivía con la mafia liderada por Pablo Escobar, en ese entonces el narcotraficante más temido del mundo. Lo que está pasando en México es un proceso diferente al que se vivió en Colombia. Con los hombres de México se puede de alguna manera sentarse en la mesa para tratar por lo menos de hacer una amnistía, o tampoco se puede negociar con ellos.
Mira, no sabes el gusto que me da que el presidente Gaviria haya aclarado ese punto, porque cuando se habla sobre el tema de negociación muchas veces hacen referencia a, entre comillas, la experiencia colombiana. Y el que el presidente Gaviria, que vivió esa experiencia, que estaba haciendo las decisiones de cómo se iba a implementar esa política ante una fiscalía que era independiente y que también Gustavo de Greiff tenía en su momento sus propias ideas de qué se debería de hacer, y de hecho él buscaba negociar, creo que es muy importante aclararlo. En México lo que está pasando, yo diría, es muy similar a lo que estaba pasando en Colombia a principios de los 90. Aquí la gran diferencia es que desafortunadamente para México estas organizaciones sí se han diversificado en una manera horrorosa. O sea que no solamente viven del tráfico de drogas a los Estados Unidos y lo que venden en Estados Unidos, sino están tratando de vender drogas aquí en México. Eso por una parte. Pero ahora se dedican mucho más a la extorsión, que eso explica lo que pasó en Monterrey la semana pasada y la muerte de estas 53 personas en este casino que quemaron. Tiene que ver con derecho de piso, tiene que ver con extorsión. Ha incrementado dramáticamente los secuestros, ha incrementado dramáticamente el tráfico de personas. Me comentaba un especialista que un kilo de cocaína solamente lo puedes vender una vez, pero a una mujer la puedes vender 20 veces al día. Ha incrementado dramáticamente la participación de estas organizaciones en el tráfico de personas para cruzarlos a los Estados Unidos. Por eso se encontraron esas 72 personas en estas fosas comunes, otras 200 más. Estos son migrantes, personas que estaban tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces, yo diría un poco que aquí estas organizaciones como que se están preparando ante una eventualidad de que sea más difícil traficar drogas a los Estados Unidos, y están viendo, pues hay un gran negocio en México en estos otros delitos. Lo que dijo el presidente Gaviria hay que recalcarlo, no se puede negociar con narcotraficantes. Esto es muy diferente a lo que hizo Colombia y lo que está buscando Colombia en términos de negociar, por ejemplo, con la FARC o negociar con paramilitares. Esto es otra cosa. Y el que lo recalque el presidente Gaviria me parece muy, muy importante. Doctora Ana María Salazar y expresidente César Gaviria, ante el Congreso mexicano el presidente Felipe Calderón rindió el 5º informe de su mandato. El jefe de Estado presentó los aciertos de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. También defendió su cuestionada política antimafia al decir que su presidencia sentó las bases para una seguridad auténtica y duradera en México. El discurso. El presidente Felipe Calderón acude ante el Congreso mexicano una semana después del ataque que un grupo de sicarios cometió en el Casino Royal, en la ciudad norteña de Monterrey. En la presentación al Congreso de su 5º informe anual de gobierno, el mandatario destacó los logros de su gestión contra el crimen organizado. Hasta hoy han sido capturados o abatidos en su captura 21 de los 37 líderes criminales más peligrosos que operaban en México, y vamos por el resto de ellos. Calderón insistió en defender la estrategia de seguridad de su gobierno. La única manera de terminar verdaderamente con este cáncer es perseverar en la estrategia. Destacó que el problema de la violencia en México no es algo nuevo que se haya gestionado exclusivamente durante su mandato. Pensar que el problema se gestó de la noche a la mañana y empezó con esta administración es tan equivocado como suponer que al retirar a las fuerzas federales o al concluir la presente administración desaparecerá por sí misma. De hace décadas existieron en la frontera norte bandas fundamentalmente de contrabandistas que evolucionaron a narcotraficantes. Sin embargo, el mandatario mexicano reconoció que la violencia desatada por el narcotráfico se produjo por no haber actuado a tiempo. Fue precisamente el no actuar a tiempo lo que permitió alcanzar el poder que hoy tienen los criminales. Y es absurdo suponer también que si el gobierno se retira de esa lucha, los delincuentes van a dejar de asesinar o de delinquir. Asimismo, el presidente mexicano reconoció la infiltración de las bandas criminales en las instituciones de su país. Esta expansión criminal, al principio imperceptible y hoy evidente y alarmante, encontró instituciones policíacas y ministeriales en todo el país y en los 3 órdenes de gobierno que no estaban preparadas para hacerles frente. Ante esto, enfatizó en la necesidad de un restablecimiento institucional.
De ahí la urgencia de reconstruir y fortalecer a nivel estatal los cuerpos policíacos y ministeriales y hacerlos confiables y eficaces. La estrategia. Como medidas, el mandatario propuso lo que denominó estrategia integral, que permitirá el fortalecimiento del país. Primero, enfrentar y someter a los criminales. Segundo, construir una nueva institucionalidad en materia de seguridad y justicia. Y tercero y más importante, reconstruir el tejido social. Finalmente, el presidente Calderón se comprometió a concluir su gobierno con instituciones federales sólidas y confiables. Mi compromiso es concluir el sexenio con instituciones federales de seguridad y procuración de justicia renovadas, confiables y conformadas por elementos honestos y bien capacitados.